Hoy exploraremos los misterios y peculiaridades de Corea del Norte bajo el régimen de Kim Jong-un. Desde ciudades falsas, hasta la ardua marcha y la lealtad forzada. En este vídeo, nos adentramos en las 10 cosas más raras que solo existen en Corea del Norte. Número 1. Ciudades falsas. Kijeongdong, también conocida como la aldea de la propaganda, es una aldea aparentemente normal situada en la zona desmilitarizada de Corea. Sin embargo, está completamente deshabitado y sirve como fachada para mostrar la prosperidad y el éxito de Corea del Norte hacia el sur. Esta extraña construcción fue concebida en la década de 1950, cuando la Guerra de Corea condujo a la división de la península en norte y sureste. Kijeongdong fue creado como una táctica de guerra psicológica con el objetivo de atraer a los desertores del sur con la promesa de una vida mejor. Desde lejos, Kijeongdong parece un pueblo moderno con edificios de apartamentos de varios pisos, escuelas e incluso un hospital. Las estructuras tienen exteriores coloridos y reciben mantenimiento de manera regular, lo que da la impresión de que el pueblo está habitado. Sin embargo, al observarlos más de cerca, resulta evidente que los edificios no son más que cascarones de hormigón vacíos. Las ventanas están pintadas y no hay señales de vida entre sus paredes. El régimen mantiene el pueblo meticulosamente, llegando incluso a encender y apagar las luces para simular actividad. Esta ciudad fantasma se ha convertido en un símbolo de la obsesión de Corea del Norte por la imagen y el control, ya que presenta una ilusión de progreso al mundo exterior. A pesar de su inquietante desolación, Kijeongdong desempeña un papel importante en la maquinaria propagandística de Corea del Norte. Los altavoces colocados por todo el pueblo difunden mensajes anti-surcoreanos y pro-norcoreanos a todas horas del día. Estos mensajes van desde alardear de los supuestos éxitos del régimen norcoreano hasta denigrar a Corea del Sur y sus aliados. Además de este aluvión de ruidos, Kijeongdong también alberga uno de los mástiles de bandera más altos del mundo. Con 160 metros de altura, en el que ondea orgullosamente la bandera norcoreana, esta imponente estructura es un testimonio del compromiso de la nación de afirmar su poder y presencia en la región. La DMZ, donde se encuentra Kijeongdong, es una franja de tierra fuertemente fortificada que se extiende 250 km a lo largo de la península coreana y sirve como zona de amortiguación entre las dos Coreas. Irónicamente, esta zona se ha convertido en un refugio para la vida salvaje debido a su limitada presencia humana. Los turistas que visitan la DMZ suelen observar Kijeongdong con binoculares, con la esperanza de echar un vistazo a este misterioso pueblo que se alza como una reliquia de las tensiones actuales entre el norte y el sur. Kijeongdong no es la única ciudad falsa de Corea del Norte, pero es la más famosa debido a su ubicación estratégica dentro de la DMZ. El régimen norcoreano tiene una larga tradición de construir aldeas Potemkin, elaboradas fachadas diseñadas para engañar a los demás y presentar una imagen de prosperidad y progreso. Esta estrategia no solo tiene como objetivo intimidar a sus adversarios, sino también mantener la lealtad y el apoyo de sus ciudadanos, perpetuando el mito de una nación exitosa y poderosa. Este enigmático lugar sirve como un doloroso recordatorio de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen norcoreano para mantener el control sobre su pueblo y manipular la percepción del mundo exterior. El Kijeongdong, con toda su artificialidad, es un testimonio del impacto duradero de la Guerra Fría y de las tensiones que persisten en la península de Corea. La existencia de Kijeongdong y otras estructuras similares en Corea del Norte plantea interrogantes sobre la naturaleza del régimen y el papel del engaño en el mantenimiento del poder. Mientras el mundo sigue lidiando con las complejidades e incertidumbres que rodean a Corea del Norte, la presencia fantasmal de Kijeongdong es un duro recordatorio de las intrincadas redes de manipulación y control que permean a esta enigmática nación. Número 2. El Hotel Ryugyong. Rascacielos de 105 pisos situado en Pyongyang, se alza como un imponente símbolo de las ambiciones de Corea del Norte. Esta colosal estructura, con su icónica forma piramidal, se ha convertido en un elemento fijo del paisaje urbano de la ciudad, aunque sigue cerrado al público. La historia del Hotel Ryugyong es una historia de ambición, mala gestión
y las complejidades de una nación que lucha por afirmarse en el escenario mundial. La construcción del hotel comenzó en 1987, durante un período en el que Corea del Norte buscaba mostrar su destreza y desafiar la percepción de la nación como un estado solitario y atrasado. El proyecto fue concebido para ser el hotel más alto del mundo en ese momento, superando a otras estructuras icónicas como el Hotel Westin Stanford en Singapur. Como símbolo de progreso y modernidad, el Hotel Ryugyong pretendía atraer la atención internacional y estimular la incipiente industria turística del país. Sin embargo, el proyecto pronto tropezó con dificultades. A principios de los años 90, Corea del Norte se enfrentaba a una crisis económica agravada por el colapso de la Unión Soviética, que había sido un importante socio comercial y fuente de apoyo para el país. En medio de la escasez de recursos, la construcción del hotel se detuvo en 1992 y el esqueleto del edificio quedó como una presencia amenazante en el paisaje urbano de la ciudad. La estructura incompleta se convirtió en una vergüenza para el régimen norcoreano y fue eliminada de los mapas y la documentación oficial durante años. La estructura inacabada permaneció intacta durante 16 años antes de que las obras se reanudaran en 2008, gracias a una asociación con una empresa de telecomunicaciones egipcia, Oriscom. La reanudación de la construcción coincidió con los intentos del país de reactivar su economía y mejorar su imagen internacional. El exterior del hotel se completó en 2011 con la instalación de paneles de vidrio y una fachada elegante que le dio a la estructura su apariencia distintiva. Sin embargo, a pesar de que su exterior está terminado, el Hotel Ryugyong no ha abierto sus puertas al público. Abundan las especulaciones sobre por qué el hotel permanece cerrado, y algunos sugieren que el edificio es estructuralmente inestable y no puede soportar desastres naturales como terremotos. Los informes indican que la construcción del hotel estuvo plagada de problemas, incluido el uso de materiales de calidad inferior y mano de obra deficiente. Estos supuestos defectos plantean dudas sobre la seguridad y la viabilidad de la estructura, lo que podría explicar por qué no ha recibido a ningún huésped. Otros sostienen que el retraso en la apertura del hotel se debe a la falta de inversión y a la ausencia de un socio internacional adecuado para gestionar las instalaciones. El régimen norcoreano ha contactado con varias cadenas hoteleras de lujo, incluida Kempinski, pero no se ha cerrado ningún acuerdo. En vista de las sanciones económicas vigentes y de la limitada participación internacional, encontrar un socio que gestione el hotel ha resultado complicado. La presencia del Hotel Ryugyong en Pyongyang es un duro recordatorio de las aspiraciones de la nación y de los desafíos que enfrenta. La estructura vacía, con su imponente altura y su llamativo diseño, es a la vez un símbolo de la ambición de Corea del Norte y un testimonio de las luchas de una nación que intenta afirmarse en un mundo que cambia rápidamente. El Hotel Ryugyong, una maravilla arquitectónica que permanece deshabitada y cerrada al público, se ha convertido en una fuente de fascinación para quienes se interesan por las peculiaridades de Corea del Norte. Las asombrosas 3.000 habitaciones y las múltiples instalaciones del hotel, que incluyen restaurantes giratorios y espacios para conferencias, sugieren una gran visión que aún no se ha hecho realidad. No se sabe si el hotel abrirá sus puertas algún día, pero la enigmática existencia del Hotel Ryugyong sigue cautivando a los observadores y brinda una ventana única a las complejidades de Corea del Norte. El tercer evento son los Juegos de Masas Arirang, que se celebran en la capital de Corea del Norte, Pyongyang. Se trata de una exhibición extraordinaria de gimnasia sincronizada, acrobacias y danzas que encarnan la identidad, la cultura y la ideología colectivas de la nación. El evento, que se celebra anualmente, es uno de los mayores espectáculos humanos del mundo y sirve como una poderosa herramienta de propaganda política. Los Juegos de Masas, que deben su nombre a la famosa canción folclórica coreana Arirang, tienen su origen en los primeros años de la fundación de Corea del Norte. Se establecieron para celebrar al líder fundador del país, Kim Il-sung, y para promover la unidad y la cohesión nacionales. Con el paso de los años, el evento ha evolucionado hasta convertirse en una producción muy elaborada y coreografiada, diseñada para mostrar la fuerza, la disciplina y la solidaridad de la nación.
Los juegos multitudinarios se llevan a cabo en el Estadio 1 de Mayo de Rungrado, el estadio más grande del mundo. Con una capacidad para más de 150 personas, el evento reúne a hasta 100 artistas, entre ellos gimnastas, bailarines, músicos e incluso escolares, que participan en rutinas y formaciones sincronizadas que crean imágenes impresionantes. Las actuaciones están acompañadas por un telón de fondo a gran escala, formado por miles de tarjetas individuales que los participantes sostienen para crear murales gigantescos que representan escenas de la historia y la propaganda de Corea del Norte. Número 3. Uno de los aspectos más emblemáticos de los Juegos Masivos de Arirang es el nivel de disciplina, precisión y sincronización que demuestran los participantes. Se requieren meses de riguroso entrenamiento y práctica para prepararse para el evento, y los participantes dedican largas horas a perfeccionar sus rutinas. Este énfasis en la disciplina y el colectivismo refleja los valores promovidos por el régimen norcoreano y sirve para destacar la capacidad de la nación para movilizar a su pueblo en pos de un objetivo común. Para los visitantes extranjeros, los Juegos de Masas de Arirang ofrecen una visión única de la cultura y la sociedad de Corea del Norte. El evento, si bien es indudablemente espectacular y fascinante, también plantea preguntas sobre el papel de la propaganda, el conformismo y los límites de la expresión artística en una sociedad totalitaria. Los Juegos de Masas son una ventana fascinante y al mismo tiempo inquietante a las realidades de la vida en Corea del Norte, donde la identidad colectiva de la nación se forja y refuerza a través de la actuación. En los últimos años, los Juegos de Máscaras de Arirang han sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos. Los críticos sostienen que el evento es una manifestación del control del régimen sobre sus ciudadanos y que los participantes, en particular los niños, están sujetos a duras condiciones y regímenes de entrenamiento como preparación para las representaciones. A pesar de estas controversias, los Juegos de Masas Arirang siguen siendo una fuente de orgullo e identidad nacional. Para los norcoreanos, el evento es un testimonio de la capacidad de la nación para producir impresionantes exhibiciones de talento humano y coordinación, al tiempo que sirve como un poderoso recordatorio de la compleja relación entre el arte, la ideología y el poder en uno de los países más secretos y enigmáticos del mundo. Número 4. Cortes de pelo controlados por el Estado. En Corea del Norte, el aspecto personal y el cuidado personal están regulados estrictamente por el Estado como forma de mantener el control sobre sus ciudadanos y defender la imagen del régimen. Uno de los aspectos más peculiares y llamativos de este control son los cortes de pelo autorizados por el Estado, que dictan los peinados permitidos para hombres y mujeres en el país. Según las directrices estatales, hay un número limitado de cortes de pelo aprobados entre los que los ciudadanos norcoreanos pueden elegir, normalmente unos 10 para los hombres y 18 para las mujeres. Estos cortes de pelo están diseñados para promover una apariencia conservadora y uniforme, reflejando el énfasis de la nación en la conformidad y el orden social. Los cortes de pelo varían en estilo, pero generalmente son cortos y modestos, y el cabello más largo se considera un símbolo de la decadencia capitalista y la corrupción moral. Para los hombres, los cortes de pelo suelen ser cortos y prolijos, con una longitud del cabello que no excede las 5 patillas recortadas por encima de las orejas. A los hombres jóvenes se les recomienda llevar el pelo aún más corto, unos 2 cm, mientras que los mendes mayores pueden llevar el pelo un poco más largo para compensar la pérdida de densidad. El ambicioso corte de pelo, que recuerda al peinado que llevaba el líder del país, Kim Jong-un, es una de las opciones más populares entre los hombres en Corea del Norte. En el caso de las mujeres, los peinados aprobados dependen de factores como la edad y el estado civil. Se espera que las mujeres solteras lleven el pelo corto y modesto, mientras que las casadas pueden llevar el pelo un poco más largo y se les permite usar una selección limitada de accesorios para el pelo. En general, las mujeres no deben teñirse el pelo ni hacérsela permanente, ya que se considera que estos estilos están influenciados por la cultura occidental y, por lo tanto, suponen una amenaza para la pureza ideológica de la nación.
Estos cortes de pelo obligatorios por el Estado se hacen cumplir mediante inspecciones periódicas y campañas llevadas a cabo por funcionarios gubernamentales y grupos comunitarios locales. Los salones de belleza y las barberías deben exhibir carteles e imágenes de los peinados aprobados, y quienes no cumplan con las normas pueden enfrentarse a multas, críticas o incluso a la humillación pública. Sin embargo, cabe señalar que algunos norcoreanos pueden tener acceso a opciones de peinados más diversas, en particular los que viven en la capital, Pyongyang, y otras ciudades importantes donde el control del Estado es menos generalizado. La imposición de cortes de pelo controlados por el Estado en Corea del Norte refleja el deseo del régimen de ejercer control sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, incluida su apariencia personal. Al dictar los peinados permitidos, el Estado busca suprimir la expresión individual y mantener un sentido de unidad y conformidad entre su pueblo. Este control sobre la apariencia personal es solo un aspecto del sistema más amplio de control social en Corea del Norte, que también se extiende a la vestimenta, el maquillaje y otras formas de expresión personal. Para los forasteros, el concepto de cortes de pelo autorizados por el Estado puede parecer extraño y opresivo, y sirve como una vívida ilustración del alcance del control del régimen norcoreano sobre su pueblo. Sin embargo, para los norcoreanos, estas normas forman parte de la vida cotidiana, un testimonio de la capacidad del régimen para moldear y definir la identidad de la nación a través de aspectos aparentemente mundanos de la apariencia personal. Los cortes de pelo controlados por el Estado en Corea del Norte ofrecen una visión única de la compleja interacción entre el poder, la ideología y la expresión personal en un país que sigue estando en gran medida cerrado al resto del mundo. La conformidad impuesta en las elecciones de peinados no solo refleja el deseo de control del régimen, sino que también sirve como un duro recordatorio de las restricciones y limitaciones que enfrentan los ciudadanos norcoreanos en su vida diaria. Número 5. Damas de tráfico en las bulliciosas calles de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, una imagen inusual y cautivadora que ha captado la atención de visitantes y lugareños por igual. Las damas de tráfico, estas jóvenes impecablemente vestidas, son responsables de dirigir el tráfico en la ciudad y sirven como un símbolo icónico de la combinación única de autoridad, belleza y orden de Corea del Norte. Las damas de tráfico, antes conocidas como agentes de seguridad vial, han sido parte del paisaje urbano de Pyongyang desde la década de 1980. Son seleccionados entre las filas de la fuerza policial del país en base a criterios específicos como edad, altura y apariencia física. Los candidatos deben tener entre 16 y 26 años, medir al menos 1,65 metros y poseer un comportamiento atractivo y agradable. Además de estos requisitos, también deben demostrar lealtad al partido gobernante, tener antecedentes familiares limpios y ser solteras. Una vez seleccionadas, las damas de tráfico pasan por un riguroso entrenamiento para dominar las diversas señales y gestos manuales que se utilizan para dirigir el tráfico. Sus movimientos se caracterizan por su precisión, fluidez y gracia, mientras guían sin esfuerzo automóviles, autobuses y bicicletas por las concurridas intersecciones de la ciudad. Están equipadas con bastones, silbatos y paletas de tráfico para facilitar su trabajo, y rotan de puesto cada 30 minutos para mantenerse alertas y concentradas. Los uniformes que llevan las damas de tráfico están diseñados para ser funcionales y visualmente atractivos. Consisten en una elegante blusa azul entallada con un brazalete rojo que lleva el emblema de la fuerza policial del país, una falda azul marino hasta la rodilla y una gorra con visera adornada con una insignia brillante. En los meses más fríos, se ponen capas adicionales, como abrigos largos y guantes, para mantenerse calientes. El uniforme se completa con zapatos de tacón bajo, cómodos y elegantes, que les permiten realizar sus tareas con facilidad y elegancia. Las guardias de tráfico no solo son responsables de mantener el orden en las calles de Pyongyang, sino que también sirven como símbolo del compromiso de la nación con la disciplina y el servicio público. Encarnan los valores del deber, la lealtad y la belleza, ya que representan el rostro de las fuerzas del orden del país. Su presencia
Es un recordatorio constante del control y la autoridad del Estado en la vida de los ciudadanos norcoreanos. Para los visitantes extranjeros, las damas de tráfico son una fuente de fascinación y admiración, ya que representan un aspecto único de la cultura y la sociedad norcoreanas. Su apariencia distintiva y su profesionalismo les han ganado una legión de seguidores fieles tanto dentro del país como a nivel internacional. Sin embargo, las damas de tráfico no son inmunes a los desafíos y dificultades que enfrentan otros norcoreanos. Trabajan muchas horas, a menudo en condiciones climáticas adversas, y están sujetas a estrictos códigos de conducta y disciplina. Las damas de tráfico de Pyongyang son una representación cautivadora de la combinación única de autoridad, orden y belleza de Corea del Norte. Su presencia en las calles de la capital es un testimonio del compromiso de la nación con la disciplina y el control, al tiempo que ofrece una visión de las vidas de las personas que se esfuerzan por mantener el orden en medio de las complejidades de la vida diaria en uno de los países más enigmáticos del mundo. Con su gracia y precisión, las damas de tráfico siguen cautivando la imaginación de todo aquel que las conoce, ofreciendo una ventana a las complejidades de la sociedad y la cultura norcoreanas. Número 6. Usos horarios peculiares. El uso horario de Corea del Norte, conocido como horario de Pyongyang u horario estándar coreano, es otro aspecto inusual del país que subraya su aislamiento e identidad única. El 15 de agosto de 2015, Corea del Norte tomó la decisión de atrasar sus relojes 30 minutos, creando un uso horario que es distinto tanto de sus vecinos, Corea del Sur y Japón, como del resto del mundo. Antes del establecimiento del horario de Pyongyang, Corea del Norte compartía el mismo uso horario que Corea del Sur y Japón, que era el de las 9 UTC. El gobierno norcoreano anunció la decisión de cambiar el uso horario como una forma de distanciarse de Japón, que había colonizado la península coreana entre 1910 y 1945. Al volver a un uso horario que estaba en uso antes de la colonización japonesa, Corea del Norte buscaba afirmar su identidad nacional e independencia y borrar simbólicamente el legado del imperialismo japonés. La adopción del horario de Pyongyang ha tenido diversas implicaciones prácticas para la nación y sus interacciones con el mundo exterior. Por ejemplo, la diferencia horaria de Corea del Norte ha complicado las cosas para las empresas y organizaciones que operan en toda la península coreana, ya que deben adaptar sus horarios y comunicaciones para adaptarse a la diferencia horaria. Además, el cambio de zona horaria ha planteado desafíos para los viajeros internacionales, que deben tener en cuenta la diferencia de 30 minutos al hacer arreglos para vuelos, trenes y otras formas de transporte. Para los ciudadanos norcoreanos, el establecimiento de una zona horaria única sirve como recordatorio de la identidad distintiva de la nación y su narrativa histórica. El cambio de uso horario pone de relieve el énfasis del régimen gobernante en la autosuficiencia y la independencia, conocida como ideología Juche, que constituye la columna vertebral de la estructura política y social del país. Al crear un uso horario separado de sus vecinos, Corea del Norte refuerza la idea de que es una nación única y autosuficiente, que no está sujeta a la influencia de potencias externas. Sin embargo, la decisión de adoptar el horario de Pyongyang también ha sido criticada por algunos sectores. Los críticos sostienen que el cambio de uso horario es un acto simbólico que tiene poco sentido práctico y que solo sirve para aislar aún más a la nación de la comunidad global. Sostienen que la medida es emblemática de la insularidad de Corea del Norte y su desprecio por las normas internacionales, lo que en última instancia perjudica la capacidad del país para relacionarse con el resto del mundo. En 2018, hubo un breve momento de esperanza para la sincronización entre las zonas horarias de Corea del Norte y Corea del Sur durante la cumbre intercoreana, cuando los líderes de las dos naciones acordaron trabajar por la unificación. El presidente surcoreano, Moon Jae-in, incluso le regaló al líder norcoreano Kim Jong un regalo simbólico, un reloj de pared con la hora surcoreana. Sin embargo, a pesar de que las relaciones entre las dos naciones se han enfriado desde entonces, Corea del Norte sigue manteniendo su zona horaria única. La peculiar zona horaria de Corea del Norte sirve como un ejemplo sorprendente del compromiso de la nación
con la afirmación de su identidad y su historia distintivas, incluso frente a los desafíos prácticos y las normas globales. Número 7. Política de castigo de 3 generaciones. Uno de los aspectos más escalofriantes y perturbadores de la sociedad norcoreana es su notoria política de castigo de 3 generaciones, un sistema de castigo colectivo que se dirige no solo al acusado, sino también a toda su familia durante hasta 3 generaciones. Esta política, arraigada en el énfasis de la nación en la responsabilidad y la conformidad grupal, sirve como una poderosa herramienta de control y represión para el régimen gobernante. La política de castigo de 3 generaciones fue instituida bajo el reinado del líder fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, como parte del sistema más amplio de represión política de la nación. La política se basa en el principio de Yansuage, que se traduce como culpabilidad por asociación. Según este principio, las acciones de un individuo, en particular las consideradas como delitos contra el Estado o sus dirigentes, se consideran un reflejo del carácter moral y político de toda su familia. En consecuencia, cuando un individuo es acusado de un delito político, sus padres, hijos e incluso nietos también pueden ser castigados, independientemente de su participación o conocimiento del presunto delito. Los castigos que impone la política de las 3 generaciones pueden ser severos y abarcan desde el encarcelamiento en campos de trabajo y trabajos forzados hasta ejecuciones públicas. Estos campos de trabajo, también conocidos como Kwanliso, son tristemente célebres por sus condiciones brutales, en las que los prisioneros son sometidos a tortura, trabajos forzados, hambre y enfermedades. Las familias de los acusados suelen ser reubicadas a la fuerza en estos campos, donde pueden pasar el resto de sus vidas. La política sirve como un elemento disuasorio muy eficaz contra la disidencia y la oposición al régimen, ya que las personas son muy conscientes de las posibles consecuencias para sus seres queridos si se les acusa de deslealtad. Al infundir un profundo sentido de miedo y paranoia entre sus ciudadanos, el gobierno norcoreano puede mantener un alto grado de control sobre la población y reprimir cualquier posible desafío a su autoridad. Para quienes han logrado escapar de Corea del Norte, la política de castigo de 3 generaciones sigue siendo un inquietante recordatorio de las injusticias y crueldades infligidas a sus familias. Los desertores suelen contar historias desgarradoras de sus experiencias en los campos de trabajo, la separación de sus seres queridos y la conciencia de que sus familias siguen sufriendo como consecuencia de su huida. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y los gobiernos han condenado ampliamente la política de castigo de 3 generaciones y la han calificado de clara violación de los principios básicos de los derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo y a no sufrir castigos colectivos. A pesar de estas críticas, la política sigue firmemente vigente, ya que el gobierno norcoreano sigue dando prioridad y manteniendo su control del poder sobre el bienestar y los derechos de sus ciudadanos. En resumen, la política de castigo de 3 generaciones en Corea del Norte es un sistema de represión escalofriante y brutal que sirve como un duro recordatorio del compromiso del régimen con el control absoluto sobre su población. Al apuntar a familias enteras por los presuntos crímenes de un solo individuo, la política infunde una sensación generalizada de miedo y paranoia entre los ciudadanos de la nación, asegurando que la disidencia y la oposición sigan siendo una rareza en la aislada y enigmática nación. Como testimonio de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno norcoreano para mantener su autoridad, la política de castigo de 3 generaciones se erige como un símbolo inquietante de la naturaleza oscura y represiva de la nación. Número 8. La ardua marcha y la lealtad forzada. A mediados de los años 1990, Corea del Norte vivió un período devastador, ya que el país se enfrentó a una hambruna catastrófica conocida ahora como la ardua marcha. Este período de grave escasez de alimentos, que duró de 1994 a 1998, fue provocado por una combinación de mala gestión económica, aislamiento político y desastres naturales, y provocó la muerte de aproximadamente 240 a 5 millones de personas. En medio de este desgarrador contexto, el régimen norcoreano aprovechó la crisis como una oportunidad para reforzar aún más su control del poder y asegurar la lealtad de sus ciudadanos,
mediante una serie de políticas estrictas y campañas de propaganda. A medida que la hambruna se afianzaba, el gobierno norcoreano empleó una serie de estrategias para controlar la distribución de alimentos y recursos dentro del país. Se redujeron las raciones y se alentó a los ciudadanos a consumir fuentes alternativas de sustento, como corteza de árboles y hierba, para poder sobrevivir. Estas medidas, aunque tenían por objeto preservar los limitados suministros de alimentos disponibles, a menudo condujeron a una desnutrición generalizada y exacerbaron aún más la crisis. Al mismo tiempo, el régimen lanzó una campaña de propaganda masiva destinada a fortalecer la lealtad al partido gobernante y sus líderes. Lemas como «Apoyemos a nuestro gran líder con arroz» y «No tenemos nada que envidiarle en el mundo» se utilizaron para promover la idea de que el pueblo norcoreano era resistente y autosuficiente frente a la adversidad. Estos mensajes eran omnipresentes y permeaban todos los aspectos de la vida cotidiana, desde los periódicos y las vallas publicitarias hasta las canciones y los programas de televisión. Uno de los aspectos más significativos de esta campaña de propaganda era el estímulo a los ciudadanos para que demostraran su lealtad al régimen mediante demostraciones forzadas de patriotismo. Durante la ardua marcha, se esperaba que los norcoreanos participaran en manifestaciones y actos multitudinarios a pesar de la escasez de alimentos y recursos. También se les exigía que donaran dinero, alimentos y otros artículos esenciales al Estado como muestra de su devoción al partido gobernante y a sus líderes. Estas muestras de lealtad forzadas solían tener un alto coste, y los ciudadanos que no demostraban suficiente entusiasmo o apoyo se enfrentaban a graves consecuencias. El incumplimiento podía dar lugar a castigos que iban desde la humillación pública y la reeducación hasta el encarcelamiento en campos de trabajo. En consecuencia, el temor a las represalias sirvió como un poderoso motivador que hizo que los norcoreanos siguieran participando en estas demostraciones de lealtad a pesar de las terribles circunstancias. Si bien la ardua marcha terminó hace mucho tiempo, su impacto en la sociedad norcoreana sigue sintiéndose. La hambruna, sumada a la insistencia del régimen en la lealtad y la conformidad, ha dejado una marca indeleble en la psique colectiva de la nación. Para quienes vivieron la crisis, el recuerdo del hambre y el sufrimiento está inextricablemente ligado a las imágenes de manifestaciones multitudinarias y patriotismo forzado. En conclusión, la ardua marcha y las muestras forzadas de lealtad durante la hambruna sirven como una poderosa ilustración de la capacidad del régimen norcoreano para mantener el control sobre sus ciudadanos, incluso en medio de inmensas penurias y tragedias. Al aprovechar la crisis como una oportunidad para reforzar el patriotismo y la lealtad, el gobierno logró fortalecer su control del poder a pesar del inimaginable sufrimiento del pueblo norcoreano. Este periodo oscuro en la historia de la nación subraya hasta qué punto el régimen está dispuesto a llegar para asegurar su supervivencia, utilizando el miedo y la coerción como medios para mantener el orden y la conformidad en una sociedad marcada por el dolor y la pérdida. Número 9. La misa y el arte de la actuación colectiva. Una característica notable de la cultura y la propaganda norcoreanas es el fenómeno de los juegos de masas, actuaciones a gran escala que muestran la ideología, la historia y los logros de la nación a través de una mezcla de gimnasia sincronizada, acrobacias, danza y música. Estos espectáculos grandiosos son un testimonio del énfasis del régimen en el colectivismo y la unidad, ya que miles de participantes trabajan juntos en perfecta armonía para crear elaboradas e imponentes exhibiciones de arte y disciplina. En el estadio Mayday de Pyongyang, el más grande del mundo, se celebran periódicamente juegos de masas, conocidos como Arirang, en honor a una famosa canción folclórica coreana. Por su capacidad, las actuaciones involucran a decenas de miles de participantes, entre ellos atletas, bailarines, músicos y estudiantes que entrenan durante meses, a veces años, para perfeccionar sus rutinas. El objetivo final es lograr una sincronización y coordinación impecables en una poderosa demostración de la fuerza y la unidad del pueblo norcoreano. Un elemento clave de los juegos de masas es el uso de mosaicos humanos a gran escala, en los que miles de estudiantes sostienen tarjetas de colores para crear imágenes y escenas intrincadas que sirven como telón de fondo para las representaciones.
Estos mosaicos a menudo representan eventos y figuras importantes en la historia de Corea del Norte, así como escenas que enfatizan el compromiso de la nación con la autosuficiencia, la independencia y el orgullo nacional. Los mosaicos humanos, que requieren una precisión y un ritmo increíbles para su ejecución, subrayan el tema central del colectivismo que impregna los juegos de masas. Los juegos de masas son una parte importante del aparato de propaganda de Corea del Norte, ya que refuerzan la narrativa del régimen de una nación fuerte, unida y próspera. Al mostrar la habilidad, la disciplina y la armonía de los intérpretes, el gobierno busca promover la idea de que el sistema de gobierno y la ideología únicos de Corea del Norte son la clave del éxito del país. Las actuaciones también sirven para inculcar un sentido de patriotismo y lealtad entre el público, al que se anima a enorgullecerse de los logros de sus conciudadanos y de la nación en su conjunto. Para los participantes, los juegos de masas representan una oportunidad de demostrar su devoción al Estado y a sus líderes. El riguroso entrenamiento y la dedicación a la actuación se consideran expresiones de lealtad y compromiso con el bien común de la nación. Los agotadores ensayos, que pueden durar varias horas al día, también se consideran una oportunidad para desarrollar la disciplina, la perseverancia y una sólida ética de trabajo, valores muy valorados en la sociedad norcoreana. A pesar de la impresionante naturaleza de los juegos de masas, no han estado exentos de controversia. Los críticos sostienen que las actuaciones son una herramienta de manipulación y control utilizada para adoctrinar a la población y perpetuar el culto a la personalidad que rodea a la dinastía gobernante Kim. Además, se han expresado preocupaciones sobre el bienestar de los artistas, en particular los niños que participan en los juegos, ya que están sujetos a un régimen de entrenamiento exigente y agotador. En conclusión, los juegos de masas de Corea del Norte ofrecen una visión fascinante de la cultura, los valores y los esfuerzos propagandísticos únicos de la nación. Estas elaboradas y fascinantes representaciones son un testimonio del énfasis del régimen en el colectivismo, la disciplina y la unidad, ya que miles de participantes se unen para crear un espectáculo de escala y precisión inigualables. Al mismo tiempo, los juegos de masas también sirven como una poderosa herramienta de adoctrinamiento y control, ya que el régimen busca moldear los corazones y las mentes de sus ciudadanos a través del arte de la actuación colectiva. Número 10. El culto a la personalidad y a los líderes eternos. Una característica definitoria de la sociedad norcoreana es el culto a la personalidad que rodea a su familia gobernante, los Kim. Durante las últimas 7 décadas, el régimen ha elaborado y mantenido cuidadosamente la mitología y la reverencia asociadas a sus líderes, presentándolos como figuras divinas y guardianes eternos de la nación. Este culto a la personalidad, que impregna cada aspecto de la vida cotidiana en Corea del Norte, es a la vez una herramienta de control y un reflejo del singular panorama político y social de la nación. El fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, está en el centro de este culto a la personalidad. Conocido como el gran líder o presidente eterno, es reverenciado como una figura divina que construyó y nutrió a la nación sin ayuda de nadie. Su imagen adorna edificios públicos, monumentos y hogares, y sus enseñanzas y filosofías forman la base de la ideología política del país, conocida como Juche. Esta veneración se extiende a sus sucesores, Kim Jong-il, el querido líder y eterno secretario general, y Kim Jong-un, el actual líder de Corea del Norte. La mitología que rodea a la dinastía Kim es extensa e intrincada, y abarca historias sobrenaturales y milagrosas sobre sus nacimientos, vidas y logros. Por ejemplo, se afirma que Kim Il-sung podía controlar el clima, que Kim Jong-il nació bajo un doble arco iris y nunca necesitó usar el baño, y que Kim Jong-un podía conducir un automóvil a la edad de 3 años. Estas historias, aunque parezcan fantásticas para los forasteros, sirven para reforzar la idea de que los líderes poseen poderes extraordinarios y están destinados a guiar y proteger a la nación. Este culto a la personalidad se cultiva y se sostiene mediante una variedad de mecanismos, entre ellos la educación, la propaganda y los rituales. Desde una edad temprana, a los niños norcoreanos se les enseña a reverenciar a sus líderes con programas escolares centrados en sus vidas, enseñanzas y logros.
Los medios de comunicación estatales promueven constantemente la imagen de los líderes como sabios, benévolos y omnipotentes, mientras que las celebraciones y ceremonias públicas a gran escala, como los juegos de masas, sirven para reforzar su condición de dioses. El culto a la personalidad también se extiende a la veneración de los líderes fallecidos, a quienes se considera eternos y que siguen ejerciendo influencia sobre la nación desde el más allá. Por ejemplo, el cuerpo preservado de Kim Il-sung se encuentra en el Palacio del Sol de Kumsusan, un gran mausoleo en Pyongyang, donde se espera que los ciudadanos y los visitantes extranjeros presenten sus respetos. De manera similar, los cumpleaños de Kim Il-sung y Kim Jong-il se celebran como fiestas nacionales, con suntuosos desfiles, espectáculos de fuegos artificiales y otros actos conmemorativos. El culto a la personalidad que rodea a la dinastía Kim cumple varios propósitos para el régimen norcoreano. En primer lugar, consolida la autoridad absoluta de la familia gobernante, ya que su condición de divinidad los hace inmunes a las críticas y al disenso. Además, refuerza la ideología política de la nación y actúa como fuerza unificadora, fomentando un sentido de identidad colectiva y lealtad entre la población. En conclusión, el culto a la personalidad y la reverencia por los líderes eternos en Corea del Norte son componentes integrales del tejido político y social de la nación. Al fomentar una devoción inquebrantable a la familia gobernante, el régimen puede mantener el control, reprimir la disidencia y preservar su sistema único de gobierno.